Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, sean muy bienvenidos. Este es el capítulo 13 de Miedo Mortal, esta gran novela que nos tiene atrapados acá intentando saber qué pasó con la investigación de Hayes, qué pasa con estas extrañas muertes y saber si están relacionadas de alguna manera. Veamos cómo continúa esta historia. Capítulo 13. Jason se despertó de golpe y al consultar su reloj vio que eran las 5 de la mañana. Eso significaba que en Boston eran las 8, la hora en que por lo general salía para la clínica. Abrió los cortinados y comprobó que era un día radiante. A lo lejos, un ferry navegaba por Puget Sound en dirección a Seattle, dejando una estela refulgente. Después de ducharse, Jason llamó a la puerta que comunicaba las dos habitaciones. No hubo respuesta. Volvió a golpear. Finalmente la entreabrió, permitiendo que un rayo de sol iluminara el cuarto fresco y en penumbras. Carol estaba profundamente dormida, abrazada a la almohada. Jason la contempló un momento. La belleza de Carol era angelical. Cerró la puerta muy despacio para no despertarla. Volvió a sentarse en la cama. Se comunicó por teléfono con el servicio de habitaciones. Ordenó jugo de naranja fresco, café y medialunas para dos. Luego llamó al PBS y pidió hablar con Roger Wanamaker. ¿Todo bien?, le preguntó. No del todo, reconoció Roger. A Marsh Todd se le formó un enorme émbolo anoche. Entró en coma y murió. Paro respiratorio. Dios mío, dijo Jason. Siento ser portador de malas noticias, dijo Roger. Trata de pasarlo bien. Te llamaré dentro de un par de días, dijo Jason. Otra muerte, excepto en el caso de una mujer joven con hepatitis. Jason comenzaba a pensar que la única forma en que sus pacientes podían llegar a abandonar la clínica era con los pies para adelante. Se preguntó si no debería regresar a Boston en el primer vuelo. Sin embargo, Roger tenía razón. No había nada que él pudiera hacer, así que más valía que siguiera con su investigación a fondo del caso Hayes, aunque las perspectivas no fueran muy halagüeñas. 2 horas más tarde, Carol llamó a la puerta y entró, el pelo todavía mojado de la ducha. Dormí como un tronco, dijo con voz jovial. Jason ordenó café fresco. Supongo que tenemos suerte, dijo, señalando el sol que entraba por la ventana. No estés tan seguro. Por esta zona el tiempo puede cambiar bruscamente. Mientras Carol desayunaba, Jason bebió otra taza de café. Espero no haberte aburrido con mi charla de anoche, dijo Carol. No seas tonta, siento haberme quedado dormido. ¿Y qué me cuenta de usted, doctor?, preguntó Carol mientras untaba una medialuna con mermelada. No me has contado mucho sobre ti. No mencionó, por cierto, que Hayes sí le había hablado mucho sobre él. No hay mucho que decir. Carol enarcó las cejas. Cuando lo vio sonreír, también ella se echó a reír. Por un instante creí que hablabas en serio. Jason le contó a Carol su infancia en Los Ángeles, sus estudios en Berkeley y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y su residencia en el Massachusetts General. Sin proponérselo, se encontró describiéndole a Daniel y a aquella espantosa noche de noviembre en que murió. Nunca nadie había logrado lo que estaba consiguiendo Carol, que Jason se sintiera cómodo hablando de sí mismo y de lo que sentía. Ni siquiera le pasó eso con Patrick, el psiquiatra al que había consultado después de la muerte de Daniel. Llegó incluso a confiarle a Carol lo deprimido que se sentía por la creciente mortalidad de sus pacientes y por la noticia que Roger le había dado esa misma mañana acerca del fallecimiento de Marsh Todd. Me halaga que me hayas contado todo esto, dijo Carol con total sinceridad. Has estado sometido a un profundo padecimiento emocional. La vida es así, dijo Jason con un suspiro. No sé por qué te he aburrido con todo esto. No ha sido nada aburrido, dijo Carol. Creo que has hecho una adaptación extraordinaria. Opino que fue muy difícil, pero muy positivo para ti que decidieras cambiar de trabajo y entorno en el que vivías. ¿De veras?, preguntó Jason. No recordaba haber hablado sobre eso. No supuso que llegaría a tener una conversación tan personal con Carol, pero ahora que lo había hecho, se sentía mucho mejor. Disfrutando cada minuto que pasaban juntos,
Solo a las 10:30 emergieron por fin de sus respectivas habitaciones vestidos para el resto del día. Jason le pidió al Botones que le llevara el auto a la entrada principal del hotel y ambos bajaron al vestíbulo de entrada en el ascensor. Tal cual lo había anunciado Carol, cuando salieron del hotel el cielo se había oscurecido y llovía con persistencia. Con la ayuda de un mapa proporcionado por Avis y la memoria de Carol, se dirigieron a la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Carol le señaló el edificio que Hayes había visitado. Entraron por la puerta principal y enseguida fueron interceptados por un agente de seguridad uniformado, porque ninguno de los dos llevaba identificaciones de la Universidad de Washington. «Soy médico de Boston», dijo Jason, mientras extraía su billetera para mostrarle su documento de identidad. «No me importa de dónde es usted. Si no tiene su identificación, no entra. Es así de simple. Si quiere entrar aquí, tiene que ir primero a la Administración Central». Al comprender que era inútil seguir discutiendo, se dirigieron a la Administración Central. Mientras se encontraban en camino, Jason le preguntó a Carol cómo había solucionado Hayes ese asunto. «Llamó a su amigo antes», dijo Carol, «y él nos encontró en la playa de estacionamiento». La mujer de la Administración Central era amable y servicial, y hasta le mostró a Carol un libro con fotografías de los que trabajaban en la facultad para ver si ella encontraba al amigo de Hayes. Pero las caras no eran suficiente, y Carol no logró identificarlo. En cambio, armados con distintivos de seguridad, regresaron al edificio de investigaciones. Carol llevó a Jason al 5.º piso. El pasillo estaba atestado con equipos de repuesto y las paredes necesitaban una buena mano de pintura. Se percibía un penetrante olor, muy semejante al del formaldehído. «Aquí está el laboratorio», dijo Carol, deteniéndose frente a una puerta abierta. Los nombres a la izquierda eran Dr. Duncan Sechler y Dr. Red Shannon. El departamento era, como muy bien Jason podría haberlo adivinado, genética molecular. «¿Cuál de los dos nombres es?», preguntó Jason. «No lo sé», dijo Carol, quien se acercó a un joven técnico y le preguntó si alguno de los médicos se encontraba allí. «Los dos», fue la respuesta. «Están en la sala de animales», dijo, y señaló por encima de su hombro. Luego giró la cabeza cuando Carol caminó junto a él para poder apreciar su trasero. A Jason le sorprendió semejante muestra de grosería. La puerta que daba a la sala de animales tenía un gran panel de vidrio. En el interior de la sala había dos hombres con guardapolvo blanco, extrayendo sangre de un mono. «Es el alto de pelo gris», dijo Carol, señalándolo. Jason se acercó al ventanal. El hombre indicado por Carol era apuesto y de aspecto atlético, y tendría más o menos la edad de Jason. El color uniformemente plateado de su pelo le confería un aire distinguido. En cambio, el otro hombre era casi completamente calvo. Peinaba el poco pelo que tenía por sobre la pelada en un vano intento de disimularla. «¿Crees que te recordará?» «Es posible. Solo estuvimos un momento juntos y luego yo me fui al departamento de psicología». Esperaron hasta que los médicos hubieran terminado su tarea y emergieran de la sala de animales. El hombre alto y de cabello gris llevaba un frasquito con sangre. «Perdón», dijo Jason, «¿sería posible que le tomara un rato de su tiempo?» El hombre miró la identificación que Jason llevaba en la solapa. «¿Pertenece usted a un laboratorio farmacológico?» «Cielos, no», respondió Jason con una sonrisa. «Soy el Dr. Jason Howard y esta es la señorita Carol Donner. ¿Qué puedo hacer por ustedes?» «Te veré en un momento, Duncan», interrumpió el hombre calvo. «De acuerdo», dijo Duncan. «Yo haré enseguida la prueba con esta sangre». Luego, volviéndose a Jason, le dijo: «Lo siento». «No es nada. Quería hablar con usted sobre un viejo amigo». «¿Quién?» «Alvin Hayes. ¿Recuerda que lo visitó aquí?» «Por supuesto», dijo Duncan. Miró a Carol y le preguntó: «¿Usted no estaba con él?» Carol asintió. «Tiene usted buena memoria». «Quedé helado al enterarme de su muerte. ¡Qué pérdida!» «Carol me dijo que Hayes vino a preguntarle algo importante», dijo Jason. «¿Podría decirme de qué se trataba?» Duncan pareció molestarse y miró nerviosamente a los técnicos. «No estoy seguro de querer hablar de eso. Lo lamento muchísimo. ¿Era algún negocio o un asunto personal? Será mejor que vengan a mi oficina». A Jason le costó contener su excitación. Por fin parecía haber dado con algo significativo. Después de que entraron en la oficina, Duncan cerró la puerta.
Había 2 sillas con respaldo metálico. Duncan quitó una pila de publicaciones que las cubría y les indicó a Carol y a Jason que tomaran asiento. Contesto ahora a su pregunta, dijo. Hayes vino a verme por un asunto personal, no por negocios. Hemos recorrido casi 5.000 kilómetros nada más que para hablar con usted, dijo Jason. No estaba dispuesto a darse por vencido tan pronto, pero la cosa no parecía alentadora. Si me hubiera llamado por teléfono, se podría haber ahorrado el viaje. Parte de la cordialidad de Duncan había desaparecido de su voz. Tal vez debería decirle por qué nos interesa tanto su respuesta, dijo Jason, y pasó a explicarle el misterio del posible descubrimiento de Hayes y sus propios e inútiles intentos de imaginar cuál podría haber sido el hallazgo. ¿Y usted cree que Hayes vino a verme para que lo ayudara en su investigación?, preguntó Duncan. Eso era lo que esperaba. Duncan lanzó una carcajada breve y desagradable. Miró a Jason con el rabillo del ojo. Usted no es drogadicto, ¿no? Jason quedó perplejo. Muy bien, le di lo que Hayes quería, un lugar para comprar marihuana. Dijo que le aterraba la idea de llevar eso en un vuelo y que por consiguiente no tenía nada. Como un favor especial, le arreglé un encuentro con un muchacho de la universidad. Jason estaba azorado. Su excitación fue desapareciendo como el aire que escapa de un globo, y quedó como planchado. Lamento haberle hecho perder tiempo. No es nada. Carol y Jason abandonaron el edificio de investigación y le entregaron sus identificaciones al guardia de seguridad. Carol sonreía con aire burlón. No tiene nada de gracioso, dijo Jason cuando subía al auto. Pero es que sí lo tiene, dijo Carol. Lo que pasa es que no lo ves en este momento. Más vale que volvamos a Boston, dijo con abatimiento. Ah, no, me arrastraste hasta aquí y no pienso irme hasta que hayas visto las montañas. Queda muy cerca. Deja que lo piense, le respondió Jason de mal humor. Carol ganó la partida. Regresaron al hotel, recogieron sus pertenencias y antes de que Jason tuviera tiempo de darse cuenta, estaban en una autopista alejándose de la ciudad. Ella insistió en conducir el auto. Muy pronto los suburbios dieron paso a un bosque verde y brumoso, y las colinas se transformaron en montañas. La lluvia cesó y Jason alcanzó a ver a lo lejos picos nevados. El paisaje era tan hermoso que olvidó su decepción. Se vuelve todavía más lindo, dijo Carol cuando salieron de la autopista en dirección a Cedar Falls. Ahora ella recordaba el camino y alegremente fue señalando los puntos más pintorescos. Carol tomó un camino más estrecho que corría junto al río Cedar. Era como un escenario de cuentos de hadas, con enormes bosques, rocas escarpadas, montañas distantes y ríos caudalosos. Cuando empezó a oscurecer, Carol viró, sacó el auto del camino, lo metió en un sendero de guijarros y por último frenó frente a una pintoresca posada de montaña con la forma de una cabaña de troncos pero de 5 pisos de alto. De una enorme chimenea de piedra se alzaba con pereza un hilo de humo. Un letrero ubicado sobre los peldaños que conducían al porche rezaba Salmon Inn. ¿Es aquí donde se hospedaron tú y Alvin?, preguntó Jason, espiando por el parabrisas. Había un enorme Porsche con muebles rústicos de tronco de pino. Sí, es aquí, dijo Carol, y giró para tomar su bolso del asiento trasero. Se apearon del auto. El aire estaba fresco y flotaba el punzante olor del humo de leña ardiente. Jason oyó el sonido distante del agua que fluía. El río está del otro lado de la posada, dijo Carol mientras ascendía los peldaños. Un poco más allá hay una lindísima cascada. La verás mañana. Jason la siguió, preguntándose de pronto qué demonios hacía allí. El viaje había sido un tremendo error. Él debería haberse quedado en Boston junto a sus pacientes en estado crítico. Y sin embargo, allí estaba en las Cascades Mountains con una chica a la que no debería mirar tanto. El interior de la posada era tan encantador como su parte exterior. El salón central era amplio, tenía 2 pisos de altura y estaba dominado por un hogar gigantesco. Estaba amueblado con chins, cabezas de animales y pieles de oso diseminadas aquí y allá. Varias personas leían frente al fuego y una familia jugaba al Scrabble. Algunas cabezas giraron cuando Jason y Carol se acercaron al mostrador de recepción. ¿Tienen una reserva?, preguntó el hombre que estaba detrás del mostrador. Jason se preguntó si el hombre bromeaba.
El lugar era inmenso, se encontraba perdido en el bosque, estaba a principios de noviembre y ni siquiera era fin de semana. No podía imaginar que la demanda de habitaciones fuera muy alta. No, no hemos hecho ninguna reserva, dijo Carol. ¿Ese es un problema? Déjenme ver, dijo el hombre, y se inclinó para revisar su libro. ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Preguntó Jason, todavía pensativo. 42 y 6 suites, dijo el recepcionista sin levantar la vista. ¿Hay alguna convención en el pueblo? El hombre se echó a reír. Siempre estamos llenos en esta época del año. Es la temporada del salmón. Jason había oído hablar de los salmones del Pacífico y cómo misteriosamente regresaban al lugar de aguas frescas de donde procedían. Pero siempre creyó que ese fenómeno tenía lugar en primavera. Tienen suerte, dijo el recepcionista. Tenemos un cuarto, pero es posible que mañana tenga que mudarlos a otro. ¿Cuántas noches piensan quedarse? Carol miró a Jason. Jason tuvo una oleada de preocupación. Solamente una habitación. No sabía qué decir y empezó a tartamudear. 3 noches, dijo Carol. Muy bien. ¿Y cómo pagarán la cuenta? Se hizo un silencio. Con tarjeta de crédito, dijo Jason, buscando con torpeza su billetera. No podía creer lo que estaba pasando. Mientras seguían al botones por el pasillo del segundo piso, Jason se preguntó cómo se había metido en semejante situación. Esperaba que al menos la habitación tuviera 2 camas. Por mucho que admirara el físico de Carol, no estaba preparado para tener una aventura con una bailarina exótica, que solo Dios sabía qué otras actividades paralelas mantenía. Tienen una vista maravillosa, dijo el botones. Jason entró en el cuarto, pero lo primero en que se fijó no fue precisamente las ventanas. Quedó muy aliviado al comprobar que había 2 camas separadas. Cuando el muchacho se fue, Jason se acercó a la ventana para admirar esa vista espectacular. El río Cedar, que en ese punto se ensanchaba y formaba lo que parecía ser un pequeño lago, estaba festoneado por enormes coníferas que reflejaban el color púrpura del atardecer. Inmediatamente debajo había un parque que descendía hasta el borde del agua. Abriéndose hacia el río, había un laberinto de embarcaderos utilizados para amarrar entre 20 y 30 botes de remo. Fuera del agua, sobre soportes, había una serie de canoas. 4 grandes botes de goma con motores fuera de borda estaban atados al extremo de uno de los embarcaderos. Jason podía advertir que había una fuerte correntada en el río, pese a su aspecto plácido, pues los 4 botes de goma tenían la popa mirando río abajo y las amarras muy tirantes. Bueno, ¿qué te parece? Preguntó Carol golpeando las manos. ¿No es un lugar acogedor? La habitación estaba empapelada con un diseño floral. El piso era de tablas gruesas de pino con algunas carpetas diseminadas al azar. Las camas lucían cobertores estampados para que parecieran acolchados. Es una maravilla, dijo Jason, y miró hacia el cuarto de baño con la esperanza de que hubiera batas. Tú pareces la directora de un tour. ¿Qué hacemos ahora? Voto porque cenemos enseguida. Estoy muerta de hambre. Y creo que la comida se sirve solo hasta las 7. Aquí la gente se acuesta muy temprano. El restaurante tenía una pared curva con ventanales que daban al río. En el centro de la pared había puertas dobles que conducían a un amplio porche. Jason conjeturó que en verano la cena se serviría allí. Había varios escalones que bajaban del porche al parque, y en los embarcaderos brillaban luces que iluminaban el agua. Alrededor de 2 docenas de mesas estaban ocupadas. La mayoría de la gente ya estaba tomando café. Jason tuvo la sensación de que todos habían dejado de hablar no bien ellos aparecieron en el comedor. ¿Por qué siento como si estuviéramos en una vitrina?, le susurró Jason. Porque te preocupa la idea de dormir en el mismo cuarto con una mujer joven que apenas conoces, le murmuró Carol. Me parece que estás a la defensiva y te sientes un poco culpable e inseguro con respecto a lo que se espera de ti. Jason quedó boquiabierto. Trató de mirar dentro de los ojos cálidos de Carol para aprehender lo que reflejaban. Sabía que se estaba ruborizando. ¿Cómo era posible que una muchacha que bailaba semidesnuda se mostrara tan perceptiva? Jason siempre se había jactado de su capacidad para evaluar a la gente. Al fin y al cabo, era su trabajo. Como médico, debía intuir la dinámica interior de sus pacientes. Entonces, ¿por qué sentía que en Carol había algo que no pegaba? Al ver el rostro enrojecido de Jason, Carol se echó a reír. ¿Por qué no te aflojas y lo disfrutas? Abandona tus reservas, doctor. No pienso morderte. Muy bien, dijo Jason.
Eso es lo que haré. Comieron salmón, que se ofrecía en una sorprendente gama de tentaduras variantes. Después de grandes deliberaciones, los dos lo comieron al horno con una cubierta de masa. Para completar el festín, probaron un Chardonnay Washington State que a Jason le pareció sorprendentemente bueno. En determinado momento se encontró riendo en voz alta. Hacía mucho que no se sentía tan libre. En ese momento, ambos cayeron en la cuenta de que estaban solos en el comedor. Más tarde esa noche, cuando Jason estaba en la cama, la mirada fija en el cielo raso oscuro, de nuevo se sintió confundido. La ceremonia previa a acostarse había sido casi cómica, haciendo malabarismos con las toallas para cubrirse, tirando una moneda al aire para ver quién usaba el cuarto de baño primero, y teniendo que levantarse de la cama para apagar la luz. Jason no recordaba haberse sentido nunca tan consciente de su propio cuerpo. Rodó hasta quedar de costado en la cama. En la oscuridad, alcanzaba a divisar apenas la silueta de las formas de Carol, que también estaba de costado. Podía oír el sonido leve de su respiración rítmica contra el trasfondo de la cascada distante. Era obvio que Carol dormía. Jason le envidió esa sincera aceptación de sí misma y su facilidad para quedarse dormida. Pero lo que desconcertaba a Jason no eran las inconsistencias de la personalidad de Carol, sino más bien el hecho de lo bien que él lo estaba pasando. Y Carol era la responsable de que así fuera. Muy bien, en este capítulo Jason experimenta una nueva decepción, ¿no? Al descubrir que su visita a Seattle fue en vano. O por lo menos eso parece por el momento. El hecho de que Hayes no estuviera allí para consultar sobre su experimento, sino aparentemente por motivos de vacaciones, intensifica su frustración y su sensación de aislamiento en la búsqueda de respuestas. Esta era su última carta, recordemos. Ya no sabe qué más hacer. Sin embargo, esta desilusión pronto da un giro inesperado cuando se encuentra viajando con Carol hacia una posada montañosa. Aunque al principio Jason se siente incómodo por la cercanía y la intimidad de compartir tiempo a solas con Carol, la experiencia resulta sorprendentemente placentera, ¿verdad? Este contraste entre la frustración profesional y el disfrute personal refleja cómo incluso en medio de la tensión y la incertidumbre pueden surgir momentos de conexión y tranquilidad que ofrecen un respiro inesperado. Este capítulo nos muestra cómo Jason, en un momento de vulnerabilidad, se va abriendo para explorar sus emociones, más allá de esta obsesión que tiene con Hayes, ¿no? Carol es fresca, es alegre, un poco despreocupada, ¿no? Y bueno, todo lo contrario de él, que está tieso, nervioso, preocupado, estructurado y socialmente condicionado, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, bueno, nada, hacen una linda combinación y donde él por ahí le pasa un poco de su rigurosidad y ella de su despreocupación. Y bueno, vamos a ver qué se da de estos 3 días de vacaciones que sin quererlo le sucedieron. Bueno, por el lado de Hayes parece que nada, que no sigue en la nada, que no puede encontrar ninguna pista, pero bueno, todavía está ahí en las montañas y quién sabe si encuentran a alguien que los pueda ayudar, ¿no? Entonces vamos a seguir la próxima con esta historia que ya queda muy poco y es la mejor parte, así que sigan acá insistiendo con esta historia que van a ver que tiene un final bastante emocionante. Entonces los invito a dejar like si es que les ha gustado este capítulo. Comenten qué les parece esta sorpresiva vuelta, ¿no?, del destino, donde se encuentra de repente de vacaciones. Él obviamente está incómodo porque no quiere estar ahí, él quiere estar investigando con sus pacientes, siente mucha responsabilidad, pero bueno, también es cierto que necesita un poco de relax. ¿Lo logrará? ¿Ustedes piensan que lo logrará? No lo sé. Bueno, además, si quieren suscribirse, siempre son invitados a hacerlo, a compartir este video y otros con sus amigos, así si pueden ayudarme a que el canal crezca, se los agradezco infinitamente. Y bueno, y si tienen alguna historia que quisieran escuchar en particular, también me lo pueden dejar en los comentarios, que yo voy a estar tratando de encontrarla. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy y nos vemos la próxima.